El sol estaba alto cuando el viajero llegó al valle. No era un sol detenido. Avanzaba. Lentamente, casi con pudor, como si temiera cumplir su función completa. La luz se desplazaba unos pocos grados en el cielo, lo suficiente para que las sombras respiraran, pero no para que el día muriera. No había atardecer. No había promesa de noche. Solo una claridad cansada que parecía prolongarse más allá de lo razonable. El viajero se detuvo en lo alto del sendero y observó. El valle se extendía abajo con una calma inquietante. Casas de piedra y madera, campos trabajados, humo saliendo de chimeneas como si la jornada estuviera en pleno curso. No había ruinas ni signos de catástrofe. Nada gritaba peligro. Nada pedía ser salvado. Y sin embargo, algo estaba profundamente mal. Había viajado mucho para llegar allí. Había escuchado versiones contradictorias, que el tiempo se había roto, que una maldición antigua había caído sobre el lugar, que los dioses habían olvidado cerrar un ciclo. Algunos decían que el valle estaba congelado. Otros, que se repetía eternamente. Ninguna de esas versiones era correcta. El día no estaba detenido. El día estaba continuando. Descendió con cautela. A medida que se acercaba, notó pequeños detalles que no encajaban del todo. Un hombre afilaba una herramienta con un movimiento demasiado lento, como si su cuerpo recordara el cansancio de una jornada que nunca terminaba. Una mujer colgaba ropa que ya estaba seca. Un niño jugaba con una pelota gastada, pero su risa no estallaba, era contenida, casi medida. Nadie parecía sorprendido por la luz eterna. Nadie parecía apurado. Cuando el viajero cruzó el primer umbral del pueblo, un arco de madera sin puertas, sintió una presión leve en el pecho, como si algo dentro suyo intentara acompasarse a un ritmo distinto. No fue doloroso. Fue adaptativo. Un anciano lo vio llegar y asintió con naturalidad. «Llegas temprano», dijo. El viajero dudó. «¿Temprano para qué?» El anciano sonrió apenas, con una expresión que no era ironía ni burla, sino costumbre. ¿Para el final? No explicó más. Nadie parecía sentir la necesidad de explicar nada. El viajero recorrió las calles. El sonido de pasos, de conversaciones bajas, de herramientas golpeando madera o metal. Todo ocurría en una franja temporal que no avanzaba lo suficiente como para agotarse, pero sí lo bastante como para desgastar. El cansancio existía. El envejecimiento existía. La comida se consumía y se preparaba otra vez. Los cuerpos seguían su curso. Solo el día no cerraba. ¿Hace cuánto están así?, preguntó el viajero a una mujer que barría la entrada de su casa. Ella se detuvo, apoyó el peso sobre el palo de la escoba y pensó. Pensó de verdad. «Desde hoy», respondió. El viajero frunció el ceño. «¿Desde hoy cuándo?» «Desde siempre hoy». No había confusión en su voz. Tampoco resignación. Era una afirmación simple, como decir que el cielo estaba arriba. Con el paso de las horas, si es que podían llamarse horas, el viajero comprendió algo más perturbador: nadie contaba el tiempo. No había relojes. No había campanas que marcaran nada. Las actividades se organizaban por cansancio, no por ciclos. Dormían, sí. Pero no dormían de noche. Dormían cuando el cuerpo lo exigía y despertaban con la misma luz tibia, invariable. Al principio fue difícil, le explicó un hombre en el campo. Esperábamos el atardecer. Preparábamos el cierre del día. Pero el cielo no acompañaba. Después, dejamos de esperar. ¿Y nadie intentó irse? El hombre lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Claro que sí. Muchos. ¿Y? Volvieron. El viajero levantó la vista. ¿Por qué? El hombre se encogió de hombros.
porque afuera el tiempo seguía avanzando. ¿Y acá no? Esa fue la primera vez que alguien lo dijo con claridad. El valle no había detenido el tiempo del mundo. Había renunciado a seguirlo. El viajero comprendió que aquello no era un error, ni una falla cósmica accidental. No se sentía como una herida en la realidad. Se sentía como una decisión que se había sedimentado con el paso de generaciones. ¿Qué pasó el día que no terminó? Preguntó finalmente, esa misma tarde eterna, en una mesa comunal donde la comida era compartida sin ritual. Hubo silencio. No un silencio tenso. Uno respetuoso. Una mujer mayor tomó la palabra. No fue un gran evento, dijo. Nadie gritó. Nadie murió ese día. Simplemente, había algo que no queríamos que viniera después. ¿Qué cosa? La mujer bajó la mirada. El mañana. El viajero sintió un escalofrío suave. ¿El mañana trae algo peor que un día infinito? Trae consecuencias, respondió otro. Decisiones que ya no pueden sostenerse. Promesas que exigen ser cumplidas o rotas. Alguien más agregó. Trae finales. El viajero entendió entonces que el valle no estaba escapando del dolor inmediato, sino de algo más complejo, del peso acumulado del tiempo. Allí, las cosas podían gastarse lentamente sin llegar nunca al punto de quiebre. Las relaciones se erosionaban, sí, pero no colapsaban. Las decisiones se diluían sin resolverse. Nada empeoraba del todo. Nada mejoraba del todo. ¿Y están en paz con eso? Preguntó. Nadie respondió enseguida. Finalmente, la mujer mayor habló de nuevo. Estamos sostenidos. El viajero miró alrededor. Vio rostros marcados, pero no desesperados. Vio cuerpos cansados, pero no vencidos. Vio una comunidad que había aprendido a vivir en una franja segura de existencia, donde el daño máximo nunca llegaba. Y comprendió el peligro real del lugar. No era una prisión. Era un refugio del después. Esa noche, que no fue noche, el viajero se acostó bajo un cielo que no prometía oscuridad. Cerró los ojos sabiendo que, al despertar, nada habría cambiado. Y por primera vez desde que comenzó su viaje, no supo si eso era una amenaza o una tentación. El viajero despertó sin saber cuánto había dormido. No fue una sensación nueva. En sus viajes había pasado noches en desiertos sin estrellas, en mares cubiertos por niebla perpetua, en ciudades donde el ruido no cesaba jamás. Pero aquello era distinto. Allí no faltaba el descanso, faltaba el contraste. No había un antes ni un después que enmarcara el sueño. Solo una continuidad blanda, como si la vigilia y el descanso fueran dos estados vecinos sin frontera clara. Se incorporó lentamente. La luz era la misma. No idéntica en intensidad, pero sí en intención. No anunciaba nada. No cerraba nada. Iluminaba sin prometer cambio. Salió de la casa donde lo habían hospedado. La mujer que le había cedido el espacio estaba sentada frente a la puerta, remendando una prenda que ya había sido remendada varias veces. ¿Dormiste? Preguntó. Sí. Bien. Eso todavía ocurre. El viajero no supo si aquello era un consuelo o una advertencia. Caminó por el pueblo con una atención distinta. El día anterior había observado la superficie del fenómeno. Ahora comenzó a percibir sus capas internas. No lo que faltaba, sino lo que se acumulaba. Vio discusiones que nunca escalaban, pero tampoco se resolvían. Frases repetidas con pequeñas variaciones, como si las palabras se gastaran antes de llegar a un punto definitivo. Gestos de afecto sostenidos por inercia más que por impulso. El tiempo avanzaba lo suficiente como para erosionar, pero no para liberar. El problema no es que el día no termine, le dijo un hombre mientras compartían una comida. El problema es que nada puede cerrarse.
¿Qué quieres decir? El hombre señaló su pecho. Las decisiones se toman sabiendo que no habrá mañana que las confronte. Entonces, se vuelven livianas. Reversibles. Incompletas. El viajero escuchó con atención. Aquello coincidía con algo que había comenzado a sentir en sí mismo. Una ligera pérdida de urgencia. Una tentación a postergar incluso pensamientos. ¿Nunca quisieron forzar el paso del tiempo? Preguntó. El hombre rió, sin humor. Al principio, sí. Encendimos fuegos esperando la noche. Observamos el cielo buscando señales. Algunos se internaron en los campos, convencidos de que el valle era el centro del problema. Pero el día lo seguía. ¿Y ahora? Ahora nadie intenta romper lo que nos sostiene. Esa palabra volvió a aparecer. Sostener. No vivir. No avanzar. No construir. Sostener. El viajero pasó el resto de ese día interminable hablando con distintos habitantes. Descubrió que muchos recordaban vagamente el momento en que el tiempo había dejado de comportarse como antes, pero nadie podía señalar un evento concreto. No hubo cataclismo. No hubo castigo divino. Solo una negativa sutil del mundo a continuar su secuencia habitual. Fue como cuando uno deja de hacer una pregunta, le explicó una anciana. No porque haya obtenido la respuesta, sino porque ya no quiere escucharla. Esa noche sin noche, el viajero sintió algo nuevo. ¿Ansiedad? No por lo que pudiera ocurrir, sino por lo que no ocurría. Se dio cuenta de que su mente seguía esperando señales que no llegaban. El cierre del día, la caída de la luz, el descanso definitivo. Al no recibirlos, algo dentro suyo comenzaba a dispersarse. A la mañana siguiente, si podía llamarse así, decidió explorar los límites del valle. Caminó durante lo que sintió como horas, aunque el cuerpo ya no le servía como referencia fiable. A medida que se alejaba del pueblo, notó un fenómeno inquietante, el paisaje comenzaba a perder definición. No se volvía borroso, sino indeciso. Los caminos parecían prolongarse sin acercarlo a ningún borde claro. Finalmente, encontró a alguien. Un joven sentado sobre una roca, mirando al horizonte con una atención tensa. ¿Intentaste irte?, preguntó el viajero. El joven asintió. Varias veces. ¿Por qué volvés? El joven tardó en responder. Porque afuera, todo avanza demasiado rápido. El viajero se sentó a su lado. ¿Qué perdiste al cruzar el límite? El joven cerró los ojos. La certeza de quién era. Afuera, el tiempo exige definiciones. Acá, puedo seguir siendo una versión incompleta de mí mismo. El viajero comprendió entonces algo esencial, el valle no solo retenía el tiempo. Protegía la indefinición. Allí, nadie tenía que convertirse plenamente en aquello que temía ser. Pero tampoco podía llegar a ser otra cosa. Esa tarde eterna, el viajero se sorprendió dudando. Dudando de su misión. Había llegado para comprender el fenómeno, quizá para advertir a otros, quizá para buscar una forma de restaurar el flujo normal del tiempo. Pero ahora veía que imponer el paso del día significaría arrancar algo que, aunque imperfecto, mantenía a la gente a flote. ¿Y vos?, le preguntó la mujer que lo hospedaba. ¿Qué vas a hacer cuando te vayas? El viajero abrió la boca y no respondió. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta lista. El valle comenzaba a ejercer su efecto sobre él. La urgencia se debilitaba. La idea de seguir viaje perdía peso. Esa noche sin cierre, tuvo un sueño inquietante. Soñó que caminaba por un sendero que se dividía una y otra vez, pero ninguna bifurcación conducía a un final. Cada opción era válida, pero ninguna definitiva. Despertó con una sensación de vacío suave, persistente. Y comprendió el verdadero costo del lugar.
No era la eternidad. Era la suspensión. El día que no terminaba no castigaba con dolor, sino con una quietud que, poco a poco, erosionaba la capacidad de elegir con convicción. El viajero se sentó al borde del pueblo, mirando un cielo que se negaba a oscurecer. Y por primera vez, una pregunta distinta tomó forma en su mente. No qué había causado aquel día interminable, sino que ocurriría si, después de tanto sostener, alguien decidía dejar caer el tiempo otra vez. El viajero empezó a notar el cambio en sí mismo antes que en el valle. No fue abrupto. No hubo una sensación clara de pérdida. Fue más bien una disminución progresiva de ciertas urgencias internas, como si algunas preguntas que solían empujarlo hacia adelante comenzaran a quedarse sin fuerza. Se sorprendió postergando pensamientos, dejando frases sin concluir, aceptando silencios que, en otros lugares, le habrían resultado insoportables. El día seguía allí, no inmóvil, pero tampoco resolutivo. El sol avanzaba lo justo para que nadie pudiera acusarlo de estarse quieto. Las sombras se desplazaban con una lentitud calculada, como si el cielo hubiera aprendido a imitar el gesto de quienes habitaban el valle, seguir, pero sin decidir. Una mañana, si aún podía llamarse mañana, el viajero encontró al anciano que lo había recibido el primer día, sentado junto al arco de entrada del pueblo. Tallaba una pieza de madera sin forma reconocible. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el viajero. Nada que deba terminar, respondió el anciano. Eso es importante aquí. El viajero observó la pieza. No era un objeto inútil, pero tampoco estaba destinada a ser algo concreto. Podía convertirse en muchas cosas. O en ninguna. ¿Nunca extrañas el final del día?, preguntó. El anciano levantó la vista. Al principio, sí. Después aprendí que el final no siempre trae descanso. A veces trae exigencias. Pero sin finales, dijo el viajero, ¿cómo saben quiénes son? El anciano sonrió con una tristeza tenue. No lo sabemos. Y eso, nos protege. Esa palabra volvió a surgir, como una constante que el valle utilizaba para justificarse. ¿Protección? El viajero comenzó a percibirla como una forma de encierro suave. Decidió entonces hablar con quienes habían intentado irse y regresado. No por curiosidad, sino porque sentía que el tiempo del valle comenzaba a envolverlo, y necesitaba una fricción externa para no disolverse del todo en esa continuidad blanda. Encontró a una mujer cerca del límite del valle, sentada frente a un paisaje que parecía no decidir si continuaba o se deshacía. Dicen que cruzaste el borde, le dijo. Varias veces. ¿Qué hay afuera? La mujer cerró los ojos antes de responder. Cambio sin tregua. Pérdida real. Cosas que, una vez rotas, no esperan. ¿Y eso te hizo volver? No solo eso, respondió. Afuera, cada día te empuja a ser alguien más definido. Y yo, no estaba lista para aceptar quién me estaba convirtiendo. El viajero sintió que esa confesión resonaba más de lo que esperaba. ¿Crees que algún día lo estarás? La mujer abrió los ojos. Si me quedo acá, no. Esa respuesta quedó suspendida entre ellos. Esa tarde eterna, el viajero se internó solo en el valle. Caminó sin rumbo fijo, observando cómo la naturaleza misma parecía adaptarse al fenómeno. Los árboles no crecían con vigor ni se marchitaban del todo. Las hojas caían lentamente, pero no formaban montones. Todo estaba en un punto intermedio, como si el mundo hubiera aprendido a evitar los extremos. Y entonces lo sintió. No un sonido. No una visión. ¿Una presión? Una tensión profunda en el aire, como si algo estuviera siendo sostenido más allá de su capacidad natural. El viajero se detuvo. Comprendió que el día no se negaba a terminar por sí solo. No era una anomalía espontánea.
Era una decisión colectiva, renovada a cada instante. No consciente en cada persona, pero presente en la forma en que todos habitaban el tiempo. El valle no estaba atrapado en un día interminable. Estaba eligiendo no dejarlo morir. Esa noche sin oscuridad, el viajero soñó otra vez. Soñó con un reloj enorme, sin números, sostenido por manos invisibles. Cada vez que una mano soltaba, otra tomaba su lugar. El mecanismo seguía funcionando, pero no avanzaba. Despertó con el pulso acelerado. A la mañana siguiente, si aún tenía sentido la palabra, reunió a algunos de los habitantes más antiguos. No los convocó con autoridad. Simplemente habló, y la gente escuchó, como se escucha a alguien que trae una inquietud que muchos ya cargan en silencio. El tiempo puede volver a avanzar, dijo. Pero no lo hará solo. Hubo murmullos. ¿Estás diciendo que podemos elegir terminar el día?, preguntó alguien. Digo que lo están sosteniendo, respondió. Y que también podrían soltarlo. El silencio que siguió fue más denso que cualquier noche. ¿Y qué pasaría después?, preguntó la mujer mayor. El viajero no endulzó la respuesta. Vendrían consecuencias. Cambios reales. Pérdidas que no se diluyen. Decisiones que ya no pueden posponerse. Entonces no es una solución, dijo otro. Es un sacrificio. Siempre lo fue, respondió el viajero. Lo que hicieron aquí fue elegir un sacrificio distinto, renunciar al avance para evitar el quiebre. Las miradas se cruzaron. Nadie parecía indignado. Tampoco aliviado. Solo cansado. ¿Y vos?, preguntó el anciano. ¿Qué perdés si el día termina? El viajero dudó. Y en esa duda, descubrió algo esencial. Pierdo este refugio, dijo finalmente. Y la tentación de quedarme suspendido con ustedes. Esa confesión nos sorprendió incluso a él. Comprendió entonces que el valle no retenía solo a quienes habían llegado antes. Retenía a cualquiera que sintiera miedo de lo que vendría después. El anciano asintió lentamente. Entonces el problema no es el tiempo, dijo. Es el mañana. El viajero miró el cielo una vez más. El sol seguía allí, avanzando apenas, esperando. Y supo que la pregunta ya no era si el día podía terminar, sino quién tendría el valor de dejar de sostenerlo cuando el peso se volviera insoportable. No hubo una decisión inmediata. Eso fue lo primero que el viajero comprendió después de hablar ante el pueblo. Nadie se levantó para proclamar el fin del día. Nadie señaló el cielo exigiendo que avanzara. El valle no funcionaba así. Las decisiones allí no ocurrían como actos únicos, sino como desgastes compartidos. El tiempo siguió. Pero algo había cambiado. Las conversaciones se volvieron más cortas. No por apatía, sino por cuidado. Las miradas se detenían más tiempo en los rostros ajenos, como si cada persona comenzara a registrar detalles que antes se diluían en la continuidad. Pequeños gestos cobraron un peso inesperado, una despedida más larga, una mano sostenida unos segundos de más. El viajero notó que, por primera vez desde su llegada, alguien preguntó: ¿qué haremos después? La pregunta no obtuvo respuesta inmediata. Pero su sola formulación ya era una grieta. Esa tarde, si el término aún tenía sentido, el cielo mostró algo distinto. No un cambio evidente, no un oscurecimiento. Solo una leve variación en la luz, casi imperceptible, como si el día estuviera ensayando la idea de terminar. El viajero se sentó junto al límite del valle, donde el mundo comenzaba a perder definición. Allí encontró a la mujer que había regresado tras cruzar el borde. ¿Lo sentís?, le preguntó ella. Sí. Es miedo, dijo. ¿Pero no del final? Del después. El viajero asintió. Comprendía ahora que el valle no había detenido el tiempo por cobardía,
sino por responsabilidad mal entendida. Habían creído que sostener era cuidar, que evitar el quiebre era una forma de amor. Pero todo lo sostenido demasiado tiempo, pensó, termina deformándose. Esa noche sin noche, el pueblo se reunió sin que nadie lo convocara. No hubo discursos. Solo presencia. El anciano del arco estaba allí. La mujer mayor. El joven que había intentado irse. Incluso niños que nunca habían visto una noche real. No sabemos cómo hacerlo, dijo alguien finalmente. No sabemos cómo dejar de sostener el día. El viajero habló con cuidado. No es algo que se hace, dijo. Es algo que se deja de hacer. El silencio se profundizó. El tiempo no está atrapado, continuó. Está esperando. Esperando que dejen de sostenerlo con la misma forma de vivir. ¿Y qué significa eso?, preguntó el anciano. El viajero miró alrededor. Significa decidir cosas que no puedan deshacerse mañana, respondió. Decir palabras que no puedan retirarse. Aceptar pérdidas reales. Las miradas se tensaron. Eso es peligroso, dijo alguien. Lo sé. La mujer mayor se puso de pie. Yo empezaré, dijo. Se volvió hacia una mujer más joven, sentada a su lado. He evitado decirte esto durante años, continuó. Porque sabía que, si el tiempo avanzaba, tendríamos que vivir con lo que siguiera. Pero ya no quiero sostenerlo más. El aire pareció contraerse. El viajero sintió una presión en el pecho, como si algo antiguo comenzara a soltarse. Una decisión tras otra empezó a emerger. No todas eran grandes. Algunas eran simples, pero definitivas, una partida anunciada, una relación concluida, una verdad dicha sin posibilidad de retractarse. Y con cada una, el cielo cambiaba apenas. No era inmediato. No era espectacular. Pero el día comenzaba a prender. El viajero observó cómo el sol descendía 1 grado más de lo habitual. Las sombras se alargaron de una manera que ya no parecía ensayada, sino sincera. Está ocurriendo, susurró alguien. No hubo celebración. Tampoco pánico. Solo una quietud cargada de significado. El viajero se dio cuenta entonces de algo crucial: él no era quien debía cerrar el día. Nunca lo había sido. Su rol había sido recordar que sostener también es una elección, y que toda elección tiene un límite. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse de verdad, algunos lloraron. Otros se abrazaron. Los niños miraron con asombro una noche que no conocían. El viajero sintió un nudo en la garganta. El día, finalmente, estaba muriendo. No como una catástrofe. Como una conclusión. La primera noche cayó sobre el valle con una suavidad inesperada. Las estrellas aparecieron lentamente, como si también ellas necesitaran tiempo para volver a existir. El viajero se preparó para partir. ¿Volverás?, le preguntó la mujer que lo había hospedado. No lo sé, respondió con honestidad. Pero ahora, si vuelvo, será a otro lugar. Ella asintió. ¿Eso está bien? Cuando cruzó el límite del valle, sintió el peso completo del tiempo retomando su curso. El cansancio fue real. El avance, innegable. Pero no sintió arrepentimiento. Miró atrás una última vez. El valle estaba oscuro. Y vivo. El viajero continuó su camino sabiendo algo que no olvidaría jamás. No todo lo que permanece lo hace por fuerza. Y no todo lo que termina es una pérdida. A veces, permitir que algo concluya es el acto más profundo de cuidado que existe.